Buenos días, hermanos. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por la salud de los niños Carlota Valentina Martino Ramos, Jeremías de Jesús Segnini, Dariaini Primera y Camila Alejandra Rivera. También por la salud de nuestros hermanos Noris Conde, Jonathan Zambrano, Héctor Alfonso Áñez, José Alexi López, Mónica Márquez, Edesio Pino y Jesús Miranda. Oramos también por el descanso eterno de nuestros hermanos difuntos Cecilia de los Ángeles Parra, Juan Iván Borregales, José Francisco Rosales, Asunción María Fernández, Ángela Margarita Vargas Partidas, Francisco José Montilla González, Dixon Balbuena, María Domitila Colina e Isa José Ugarte. Hermanos, hoy celebramos la memoria de San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia. De pie damos inicio a esta Santa Eucaristía. Libertador de Nazaret, ven junto a mí, ven junto a mí. Libertador de Nazaret, ¿qué puedo hacer sin ti? Libertador de Nazaret, ven junto a mí, ven junto a mí. Libertador de Nazaret, ¿qué puedo hacer sin ti? Yo sé que eres camino, que eres la vida y la verdad. Yo sé que el que te sigue sabe a dónde va. Quiero vivir tu vida, seguir tus huellas, tener tu luz. Quiero beber tu cáliz, quiero llevar tu cruz. Libertador de Nazaret, ven junto a mí, ven junto a mí. Libertador de Nazaret, ¿qué puedo hacer sin ti? Libertador de Nazaret, ven junto a mí, ven junto a mí. Libertador de Nazaret, ¿qué puedo hacer sin ti? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, celebramos hoy la memoria de San Buenaventura, religioso franciscano, obispo, cardenal de la Iglesia. Por la sublimidad de su doctrina teológica fue profesor de teología en la Universidad de París, y por la intensidad de su vida de fe fue un gran contemplativo y mereció ser llamado el doctor seráfico. Una gran ilusión llenó su vida, la unión de las iglesias de Oriente y Occidente, que él procuró con todo empeño en el Concilio de León en el año 1274. Celebramos vamos a impartir el sacramento del bautismo a una niña, y vamos a realizar en esta primera parte de la misa la presentación y la exploración de intenciones de esta familia. Le pregunto a los padres de la niña, ¿su nombre es Lismari Carolina? Sí, Lismari Carolina. Ahora, pregunta de sí o no. ¿Piden a la Santa Iglesia de Dios para Lismari Carolina el sacramento del bautismo? Sí. Pregunta de si lo sabemos. Al pedir el bautismo para su hija, ¿saben que se obligan a educarla en la fe para que esta niña, guardando los mandamientos de Dios, ame al Señor y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio? Sí, Pregunta para los padrinos, responderán si estamos dispuestos. ¿Y ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar a los padres de Lismari Carolina en la tarea de la transmisión de la fe? Lismari Carolina, la comunidad cristiana te recibe con gran alegría
Yo en su nombre te voy a asignar con la señal de Cristo Salvador en la frente, y luego lo van a hacer tus padres y luego tus padrinos. Con la alegría de haber recibido e incorporado a un nuevo cristiano en nuestra comunidad, digamos: gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a cuantos hoy celebramos la fiesta de tu obispo San Buenaventura la gracia de aprovechar su admirable doctrina e imitar los ejemplos de su ardiente caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. En aquel tiempo, el rey Ezequías enfermó de muerte y vino a verlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: esto dice el Señor, arregla todos tus asuntos, porque no te vas a aliviar y te vas a morir. Ezequías volvió la cara hacia la pared, oró al Señor y dijo: acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón, y de que he hecho siempre lo que a ti te agrada. Y lloró con abundantes lágrimas. Entonces el Señor le habló a Isaías y le dijo: ve a verle a Ezequías. Esto dice el Señor, Dios de tu padre David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a curarte y en 3 días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. Te libraré de la mano del rey de Asiria, a ti y a tu ciudad. Protegeré a Jerusalén. Dijo entonces Isaías: traigan un empalasto de higos y aplíquenselo en la llaga para que se alivie. Y Ezequías dijo: ¿cuál es la señal de que podré ir al templo del Señor? Respondió Isaías: esta será para ti la señal de que el Señor cumplirá las cosas que te ha dicho. Voy a hacer que la sombra retroceda los 10 grados que ha avanzado en el reloj de sol de Ahaz. Y el sol retrocedió los 10 grados que había avanzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvame, Señor, y viviré. Sálvame, Señor, y viviré.
Yo pensaba que a la mitad de mi vida tendría que dirigirme hacia las puertas del abismo y me privaría del resto de mis años. Yo pensaba que ya no volvería a ver al Señor en la tierra de los vivos, ya que no volvería a ver a los hombres entre los habitantes del mundo. Levantan y enrollan mi vida, como una tienda de pastores, como un tejedor tejía yo mi vida y me cortaron la trama. A los que Dios protege, viven, y entre ellos vivirá mi espíritu. Me has curado, me has hecho revivir. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado, porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado. Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen así. En base a este evangelio, yo creo que mucha gente no cree en la eficacia de los sacramentos, porque se dejan llevar más o por supersticiones o por esquemas que por la misma gracia de Dios. Vamos a poner un ejemplo. Hoy vamos a celebrar el sacramento del bautismo de una hermana nuestra, y pues a veces la gente bautiza a los niños no para que sigan a Jesús, sino para que puedan dormir en la noche, o para que puedan, o porque ven espantos y aparecidos, y entonces el bautismo parece que se ha reducido a eso en muchos de los casos. Entonces Dios tiene innumerables gracias en el bautismo para todos nosotros, y entonces nosotros vemos el sacramento del bautismo como un ritual que hay que hacer por tradición, o un ritual que hay que hacer para evitar algún mal, pero no como si fuese un simple exorcismo, pero no para caminar hacia la eternidad.
Lo mismo pasa, por ejemplo, con el sacramento de la confesión. A veces la gente va buscando el sacramento de la confesión por otras cosas, mas no por la conversión, no por cambiar de vida, sino porque uno ve a la gente salir de la confesión diciendo, bueno, ay, qué alivio, me desahogué. Y entonces, después de la confesión, no hay una comunión frecuente, la gente no reza más, la gente se va para su casa porque ya se desahogó. Pero entonces el efecto que tenía que suceder después de la confesión, los frutos que tenían que dar después de la confesión no lo dieron, porque entonces la confesión no es para cambiar de vida, sino que es una aspirina, valga la cuña. Es una aspirina, es una cosa que me consuela, donde yo me desahogo y me consuela, y entonces después de ahí me voy para mi casa. Esto lo mismo pasa con la Sagrada Comunión. La gente los padres a veces quieren botar la casa por la ventana para que los hijos, a la hora de que los hijos hagan su primera comunión, pero si el hijo quiere perseverar en la Sagrada Comunión, entonces los papás no tienen tiempo para acompañarlo, los papás ven eso como una cosa rara, ¿será que el muchacho se va a meter a cura o a monja? Pero es extraño, entre comillas, que un muchacho, después de haber hecho su primera comunión, quiera perseverar. Entonces, a veces yo he tenido casos donde muchachos quieren perseverar en la fe y los padres utilizan eso para castigarlos cuando los muchachos cometen alguna infracción en el hogar o cualquier cosa. Y entonces si no haces tal cosa, entonces no te dejo ir a la iglesia. La Eucaristía entonces no es una unión con el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús, no es una común unión con Jesús, sino que es una graduación de niños. No es el hecho de que Jesús es el pan de vida eterna para mí, Jesús no es el alimento que me va a resucitar a mí, sino que es un alimento que yo tomo porque cuando yo lo tomo me siento bien. Entonces, como yo siento bonito en la Sagrada Comunión, entonces yo por eso voy a comulgar, porque cuando yo voy a comulgar yo me siento bien. Entonces, se reduce a Jesucristo a una situación fuera de lo común, fuera del objetivo por el que el Señor ha dejado esos sacramentos. Sigamos paseando por los sacramentos. La gente no se quiere casar porque no cree en el sacramento del matrimonio y no cree que Jesucristo sostiene la vida familiar. La gente cuando van a poner la unción de los enfermos, creen que el sacerdote trae la muerte en el librito, ¿no? Y entonces la unción de los enfermos no es para orar para que esa persona se cure o para que Dios haga su voluntad, para que esa persona tenga una sanación espiritual, sino porque la persona ya se va a morir y punto. ¿Qué sacramento me falta? El orden sacerdotal y la confirmación. La confirmación es un requisito, para mucha gente es un requisito, pero no es que el Espíritu Santo va a descender sobre la persona, no es que el Espíritu Santo reafirma su bautismo de manos del obispo para que esa persona persevere en la fe, para que esa persona... No. Después de la confesión, después de la confirmación, la gente se va de la iglesia. Los chamos se van de la iglesia, no, la gente que se confirma. Y del orden sacerdotal, pues nosotros somos, imagínate, si así ven a Jesucristo en los demás sacramentos, ¿qué no verán de nosotros?
sino unos funcionarios que administramos 4 cosas, mandamos a comprar un bombillo y organizamos una fiesta patronal. O sea, hemos dejado muchas veces de creer en la eficacia de los sacramentos y no hemos dejado de buscar a Jesús en los sacramentos. Hemos dejado de buscar a Jesús en las cosas que deben acrecentar nuestra fe, porque estamos como Marta, la hermana de Lázaro, pendiente nada más de las cosas terrenales, y no como María, la otra hermana de Lázaro, de atender a Jesús y de abrir nuestra vida a Jesús. Aquí la gente anota sus intenciones de difunto, y a veces la gente manda a hacer misa a los difuntos es para que el muerto no le salga, ¿no? Y para que el muerto no quede penando, pero no para que esta gente se salve, no. La salvación y la condenación, eso es de la Edad Media, según mucha gente y según varios, incluyendo gente comprometida con la Iglesia y algunos eclesiásticos. Eso es de la Edad Media. Jesucristo, cuando habla de eso, no, eso es un símbolo para muchos, ¿no? Y entonces esto se convierte bueno, vamos a recordar a fulano y a sutana, vamos a la misa a recordar a fulano y a sutana, pero no vamos a la misa a pedir para que se perdonen las culpas por los pecados que ellos cometieron aquí en vida. No vamos a pedir para acompañarlos en la fe, no vamos a ir para fortalecer nuestra fe, porque a lo mejor nosotros tenemos un luto y estamos muy tristes por la partida de esa gente, sino que bueno, porque eso hay que hacerlo, como tantas cosas que se vuelven supersticiones y vanas tradiciones en torno a la oración por los difuntos y en torno a tantas cosas. Entonces después la gente se extraña por decir, bueno, ¿y por qué yo me siento así si yo voy para misa? ¿Por qué yo me siento así si yo estoy bautizado? A mí me pusieron todos los sacramentos. Bueno, porque a lo mejor estás buscando a Dios de una manera secular. A lo mejor estás buscando a Dios meramente de una manera terrenal. Y en lo que va a alimentar tu espíritu, tú no crees en Dios, sino que estás buscando a Dios por el combo del 31 de diciembre. Salud, dinero y amor, ¿no? Entonces, la persona de Jesús deja de ser el centro y comenzamos nosotros a ver nuestros esquemas como centro, porque entonces venimos y nos hacemos de una idea de Dios, no, porque entonces Dios, como yo lo practico de esta manera, Dios tiene que ser así como yo digo, no, porque como yo lo practico de esta manera, Dios, el infierno no existe, el diablo no existe, no hay tentaciones, las cosas no son pecados, las cosas no son... el pecado, eso no existe, eso es mentira. A Jesús ¿cómo se llama? En el desierto a Jesús lo tentó un símbolo bíblico. Las tentaciones que Jesús tuvo en el desierto, Jesús lo tentó, fue un símbolo bíblico, ¿no? Jesús no nos salvó en la cruz para redimirnos, para nosotros poder caminar hacia el Padre, para nosotros poder caminar hacia la eternidad, sino que Jesús nos salvó fue para que nosotros tuviéramos dinero en el bolsillo, para que nosotros no nos sintiéramos deprimidos y para que nosotros viéramos a Dios como una aspirina. Entonces, siéntese a pensar en su eternidad, siéntese a pensar en la eternidad, porque si no nos va a pasar lo mismo que el rey Ezequías, que estaba muy angustiado porque se iba a morir.
Entonces cuando nosotros veamos la muerte o presintamos la muerte física, que la muerte física es, se murió el cuerpo, pero el alma todavía va caminando y quién sabe para dónde. Entonces él se deprimió y él le dijo al Señor lo siguiente: acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón y de que he hecho siempre lo que a ti te agrada. Y se puso a llorar porque las cosas que él había hecho, los pecados que él tenía encima, lo iban a llevar a la muerte. Y a veces nosotros no pensamos eso. Miren, cuando las Sagradas Escrituras hablan de la muerte, hablan cuando Jesús habla de que no morirá, de que el que cree en mí no morirá para siempre, cuando habla de la resurrección y la vida, él no está hablando de la muerte física, él está hablando de la verdadera muerte, que es la muerte espiritual de una persona, que es la ausencia de Dios, que es no estar en la presencia de Dios. No estar en la presencia de Dios es la muerte para un ser humano. No vivir el amor de Dios es la muerte para un ser humano. No tener a Jesucristo como centro, porque nosotros fuimos creados y redimidos para nosotros tener a Jesucristo como centro. No tener a Jesucristo como centro de la vida, eso es la muerte para un ser humano. Entonces, nosotros debemos sentarnos a pensar un poco más en aquellas cosas que son eternas, en aquellas cosas que pasan, porque cuando usted se muera, como lo dije en el entierro de ayer, creo que comenzamos sí, aquí está. Como lo dije en el entierro de ayer, cuando usted se muere, ya ahí usted no puede comprar nada, usted no puede resolver nada, usted no tiene, ahí no valen que si fulano me ayude con una palanca, una influencia, una cosa, ahí ya no vale nada de eso. Ahí lo único que tenemos es a Dios. Y si durante la vida no tuvimos a Dios, entonces ya cuando uno se muere, uno va a experimentar la ausencia de Dios. Por eso es que está el purgatorio y está el infierno como estado. El purgatorio como sitio de misericordia, donde se vive la justicia de Dios de una manera misericordiosa. Y el infierno, que es el lugar donde conscientemente van las personas que rechazan a Dios, que han rechazado a Dios durante toda su vida. Entonces, lógicamente, si eso no tiene un valor para usted, cuando yo le hable del cielo, usted va a decir que yo le estoy predicando a niños de kinder. Usted va a decir que yo te lo estoy predicando a niños de kinder, porque a los niños es a los que se les dice: si te portas bien vas para el cielo. Y después que crecen, no les hablan más del cielo. Y entonces después que crece la gente, se olvida del cielo. Se olvida del cielo porque se olvida de lo eterno, se olvida de lo espiritual, se olvida de aquello que verdaderamente con lo que verdaderamente va a dar cuenta de su vida. Entonces, no hicieron caridad, o si la hicieron, no la hicieron para ganarse a Dios. No enderezaron su vida, o si la enderezaron, lo hicieron simplemente porque les pesaba, ya no podían con la múscula, y entonces les pesaba los pecados tanto que entonces reaccionaron. Y bueno, pero Dios no estaba presente. Entonces ahí es donde entra el purgatorio, ¿me entiende? Cuando Dios no está presente en la vida de una persona, cuando Dios no es Señor en la vida de una persona, la persona cuando muere va al purgatorio a experimentar esa ausencia que cultivó en su vida.
esa ausencia de cultivo. Y por eso es que nosotros tenemos que orar por los difuntos, para que ellos, al interceder por ellos, ellos alcancen la vida eterna. Por eso es que nosotros, yo cuando me toca darle una orientación a los padres con respecto a la fe, y se los digo a estos padres que van a bautizar a esta niña, hagan lo que hicieron la Virgen María y San José, que con eso se van a evitar muchísimos problemas en la vida. Denle la autoridad a Dios. ¿Por qué no debo agarrar las cosas que no son mías? Porque Dios nuestro Padre nos mandó a respetar y a no robar. ¿Por qué tengo que hacer caridad para con el otro? Porque Dios nuestro Padre nos mandó a que nos amáramos los unos a los otros. ¿Por qué no puedo alegrarme con la desgracia ajena? Porque Dios nuestro Padre nos mandó en un mandamiento a que no tuviéramos envidia. Cuando usted le da la autoridad a Dios en su familia, por eso es que nosotros vamos a hacer en la tarde el rosario de los hombres, porque los hombres hoy en día en eso han perdido autoridad como usted no tiene una idea. Y entonces cuando se trata de lo espiritual, el muerto se lo tiran a la mujer. El muerto se lo tiran a la mujer o al religioso de la familia, ¿no? Cuando usted le da la autoridad a Dios en su familia, usted, le aseguro que usted está creando una fortaleza en cuanto a la vida eterna se refiere en sus hijos. Pero si usted no le habla a sus hijos de Dios, entonces ¿dónde va a quedar Dios? En su familia, ¿no? Dios nada más va a servir cuando no haya dinero, cuando la gente esté enferma y cuando la gente tenga problemas, ¿no? Y cuando se sientan solos y deprimidos. Entonces, o Jesús es Señor en todo momento, o sencillamente nosotros vamos a seguir dándonos contra las paredes y peleando contra las sombras. Entonces, tenga en cuenta su eternidad, tenga en cuenta la eternidad de Dios. Cuando nosotros venimos a cada misa, nosotros venimos a anticipar la venida definitiva del Señor, porque cada vez que nos encontramos con Jesús en su palabra y en la fracción del pan, nos anticipamos a la eternidad, nos anticipamos vivimos el cielo o tenemos ante nosotros, porque de que lo vivamos ya queda a disposición nuestra. Está ante nosotros el cielo en la tierra, porque está ante nosotros la presencia viva de Jesús y la salvación que Jesús vino a traer. Queda de parte de nosotros que nosotros nos abramos a esa salvación que Cristo nos da. Que así sea. Vamos a continuar con el sacramento del bautismo de esta niña. Ya se me olvidó el nombre. Vamos a ponernos de pie. Vamos a pedir por Lismar y Carolina y por su familia. Vamos a responder a estas peticiones. Las otras intenciones de la misa yo las incluyo dentro de la plegaria eucarística para que nadie se vaya a desesperar por eso en este momento. Vamos a responder, te rogamos, óyenos a cada invocación. Te rogamos, óyenos. Para que esta niña, al participar en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, alcance nueva vida y por el bautismo se incorpore a su Santa Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el bautismo y la confirmación la hagan fiel discípulo suyo
que dé testimonio del Evangelio en el mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que a través de una vida santa llegue al reino de los cielos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los padres y padrinos sean ejemplo de fe viva para esta niña, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Dios guarde siempre en su amor a esta familia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que renueve en todos nosotros la gracia del bautismo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos la intercesión de los santos. Respondiendo, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen. Ruega por nosotros. San Juan Bautista. Ruega por nosotros. Santos apóstoles Pedro y Pablo. Ruega por nosotros. Arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Ruega por nosotros. Beatos José Gregorio Hernández, María de San José, Candelaria de San José y Carmen Rendírez. Ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios. Ruega por nosotros. Les voy a pedir ahora a los padres y padrinos con la niña que se pongan aquí, los padres con la niña delante y los padrinos en la parte detrás de ellos. Acérquese, acérquese, acérquese. Vamos a hacer la oración de exorcismo y unción prebautismal en la que pedimos para Lismar y Carolina que le conceda ser liberada del pecado original y le conceda la gracia de ser templo del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, que has enviado a tu Hijo al mundo para librarnos del dominio de Satanás, el espíritu del mal, y llevarnos así arrancados de las tinieblas al reino de tu luz admirable. Te pedimos que esta niña, libre ya del pecado original, sea templo tuyo y que el Espíritu Santo habite en ella por Cristo nuestro Señor. Amén. La voy a ungir en el pecho. Desabotonee. Amén. Ahora vamos a rodear la pila bautismal y vamos a bendecir el agua con que Lismarí va a ser bautizada. Oremos, hermanos, al Señor Todopoderoso para que conceda a esta niña nueva vida por el agua y el Espíritu Santo. Oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible y de diversos modos te has servido de tu criatura el agua para significar la gracia del bautismo. Oh Dios, cuyo espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas, para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. Oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad, de modo que una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. Oh Dios, que hiciste pasar a pie enjuto por el mar rojo a los hijos de Abraham, para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera la imagen y familia de la familia de los bautizados. Oh Dios, cuyo Hijo, al ser bautizado en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo, colgado en la cruz, vertió de su costado agua junto con la sangre, y después de su resurrección mandó a sus apóstoles: id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira ahora a tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo, que este agua reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu unigénito,
para que el hombre creado a tu imagen y limpio en el bautismo muera al hombre viejo y renazca como niño a nueva vida por el agua y el Espíritu. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente, para que los sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo resuciten con Él a la vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, padres y padrinos van a renunciar al pecado en nombre del Ismari y van a profesar su fe. Van a decir en voz clara y la asamblea junto con nosotros: sí renuncio a esta primera tanda de preguntas. ¿Renunciáis al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncio. ¿Renunciáis a todas las seducciones del mal para que no dominen ustedes el pecado? Sí, renuncio. ¿Renunciáis a Satanás, padre y príncipe del pecado? Sí, renuncio. Ahora van a decir: sí creo. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Repitan después de mí: esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar. que nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Ahora van a decir los padres: si queremos. ¿Quieren, por tanto, que su hija Lismari Carolina sea bautizada en la fe de la Iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Sí, queremos. No vaya a golpear por las pataletas. Lismari Carolina, y yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora vamos a consagrar a Lismari Carolina. Acérquese con la niña. Vamos a consagrarla con la oración y con el Santo Crisma. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha liberado del pecado y te ha dado vida nueva por el agua y el Espíritu Santo, te consagre con el crisma de la salvación, para que incorporada a su pueblo seas para siempre miembro de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo Rey. Amén. Lismari Carolina, ya eres una criatura nueva y has sido revestida de Cristo. Que esta vestidura blanca sea signo de tu dignidad de cristiana. Ayudada por la palabra y el ejemplo de los tuyos, consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Amén.
Vamos ahora a transmitirle la luz a los padrinos. Dame una vela. Porque ellos están llamados a ser padres en la fe y están llamados a cuidar de su fe en función de su ahijada. Así que vamos, al transmitirle la luz, van a responder amén, diciendo amén. 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 El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y proclamar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Amén. Vamos a darle un aplauso a Limari por ahí. Pueden apagar las velas, vayan tomen asiento, porque en la liturgia también ella está, en las plegarias que vienen a continuación, ella está incluida. Tomen asiento. Vamos a continuar con la liturgia eucarística. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y 1000 estrellas de luz se dio tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre tu mesa mis 5 panes que son una promesa de comunión y pobreza, de comunión y pobreza. Niños se le acercó aquella tarde, sus 5 panes que dio para ayudarme. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por el fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, que sea para nosotros paz y vida. Bendito sea el Señor, Dios del universo, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, que sea para nosotros la vida y salvación. Bendito sea Dios del universo. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira propicio, Señor, en la fiesta de San Buenaventura, las ofrendas que presentamos en el altar, para gloria de tu nombre y para el perdón de nuestros pecados, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro, porque de tal manera concedes a tu Iglesia regocijarse con la fiesta de San Buenaventura, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, 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 el Señor Dios del universo, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en lo alto del cielo. Hosana, Hosana, Hosana en lo alto del cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en lo alto del cielo. Hosana, Hosana, Hosana en lo alto del cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Ángel Francisco, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, los padrinos de Lismar Carolina, y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, que te ofrecemos por Lismar y Carolina, que has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, perdonándoles todos sus pecados, para incorporarla a Cristo Jesús, Señor nuestro, e inscribe su nombre en el libro de la vida. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Oh Jesús mío, yo creo, espero, te adoro y te amo. Te pido perdón por los que no creen, por los que no esperan, por los que no te adoran y por los que no te aman.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Oh Jesús mío, yo creo, espero, te adoro y te amo. Te pido perdón por los que no creen, por los que no esperan, por los que no te adoran y por los que no te aman. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, también de tus hijos, Cecilia de los Ángeles, Juan Iván, José Francisco, Asunción María, Ángela Margarita, Francisco José, Dixon, María Domitila, Isaac, Josué y todas las almas del purgatorio que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia,
y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta comida del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Este es un momento de adoración. Adorar es amar a Dios sobre todas las cosas en la oración. Y es rendirle el culto debido. Por eso la idolatría es sustituir a Dios por otra cosa. No sustituya a Dios por las distracciones y no sustituyas a Dios por el teléfono. Porque por eso es que la gente a veces sale de la oración, sale con oscuridad en su corazón. Porque no han hablado con Dios, sino que se dedican a revisar el teléfono, a enviar mensajes, se dedican a revisar una red social, pero lo quieren todo de Dios. Lo quieren todo de Dios. Pero a la hora de darle a Dios el debido culto que se le debe dar, entonces no se lo da. Y eso va a ser oscuridad para su corazón. Entonces, trate de abrirse a la luz de Dios rezando. Si no sabe rezar, si no cree en la oración, entonces váyase para que usted sea sincero con Dios y usted no le ponga a Dios una cara que no tiene por Dios que aguantarse. Entonces, la misa es para adorar a Dios, no para cumplir con requisitos sociales. Así que rece y tendrá luz en su espíritu. No reza, no tendrá luz en su espíritu, porque la luz de Dios no viene en un regalito, ni envuelta en un regalo, ni envuelta en una cajita. Va a haber una oración que nos va a servir como ayuda para de pronto aquel que le cuesta o aquel que de pronto dice que no sabe rezar y entonces de pronto no sabe qué palabras decir. Bueno, ahí va a haber un modelo de oración. Para el que sabe que no puede comulgar, quédese en su puesto y adore al Señor en la oración. Y el que va a comulgar, pues ahí hay unas marcas frente al presbiterio, ahí se colocan las personas y yo voy pasando, distribuyendo la Sagrada Comunión
Y bueno, que sea de provecho Jesucristo en su vida para que dé mucho fruto en la oración y en las obras de caridad. En este momento de la comunión espiritual, te invito a ti que nos sigues desde tu casa a orar conmigo en esta adoración eucarística. Señor Jesús, nos presentamos ante ti sabiendo que nos llamas y que nos amas tal como somos. Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Hijo de Dios. Tu presencia en la Eucaristía ha comenzado con el sacrificio de la última cena y continúa como comunión y donación de todo lo que eres. Aumenta nuestra fe por medio de ti y en el Espíritu Santo que nos comunicas. Queremos llegar al Padre para decirle nuestro sí unido al tuyo. Contigo ya podemos decir, Padre nuestro, siguiéndote a ti, camino, verdad y vida, queremos penetrar en el aparente silencio y ausencia de Dios, rasgando la nube del Tabor para escuchar la voz del Padre que nos dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Escúchenlo. Con esta fe, hecha de escucha contemplativa, sabremos iluminar nuestras situaciones personales, así como los diversos sectores de la vida familiar y social. Tú eres nuestra esperanza, nuestra paz, nuestro mediador, hermano y amigo. Nuestro corazón se llena de gozo y de esperanza al saber que vives siempre intercediendo por nosotros. Nuestra esperanza se traduce en confianza, gozo de Pascua y camino apresurado contigo hacia el Padre. Queremos sentir como tú y valorar las cosas como las valoras tú, porque tú eres el centro, el principio y el fin de todos. Apoyados en esta esperanza, queremos infundir en el mundo esta escala de valores evangélicos por la que Dios y sus dones salvíficos ocupan el primer lugar en el corazón y en las actitudes de la vida concreta. Queremos amar como tú, que das la vida y te comunicas con todo lo que eres. Quisiéramos decir como San Pablo: mi vida es Cristo. Nuestra vida no tiene sentido sin ti. Queremos aprender a estar con quien sabemos nos ama, porque con tal buen amigo presente todo se puede sufrir. En ti aprenderemos a unirnos a la voluntad del Padre, porque en la oración el amor es el que habla. Entrando en tu intimidad queremos adoptar determinaciones y actitudes básicas, decisiones durante opciones fundamentales según nuestra propia vocación cristiana. Amén. Amén. Oremos. Reanimados con estos sacramentos, te rogamos, Señor, humildemente,
que a ejemplo de San Buenaventura nos esforcemos en dar testimonio de aquella misma fe que él profesó en su vida y en llevar a la práctica todas sus enseñanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Yo invito a los padres de Liz Mari a consagrarla al Inmaculado Corazón de María para que la intercesión de la Virgen le acompañe en su proceso, en su vida de fe. Repitan después de mí: Santísima Trinidad, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo me consagro yo me consagro, junto con mi familia junto con mi familia, a tu presencia a tu presencia y asistencia permanente, y asistencia permanente, por los méritos infinitos por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús del Sagrado Corazón de Jesús y por la intercesión y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María. del Inmaculado Corazón de María. Yo soy todo de María Yo soy todo de María para ser todo tuyo. para hacer todo tuyo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.